Trump. Y para hablar de este tema, pues me da mucho gusto tener en la mesa a dos excelentes periodistas del tema económico, de negocios, financieros. Luis Miguel González, director editorial del Economista, y Alberto Bello, director editorial de Grupo Expansión. Luis Miguel, ¿cómo estás? Encantado de estar acá. ¿Cómo estás, Alberto? Bien. Bienvenidos a la terapia de grupo que se ha convertido cada vez que hablamos de Donald Trump. A ver, lo primero que brinca es este ajuste de las perspectivas de crecimiento de tres instituciones, y vaya ajustes, porque primero por debajo del 2%, cuando incluso algunos decían que podíamos crecer hasta el 3% en el 17. Claramente ellos están viendo una película diferente. ¿Cuál es su primera lectura de la consecuencia económica para México del triunfo de Trump, Alberto? Yo creo que estas revisiones en su mayoría están basadas en expectativas, y es decir, en la precaución que va a haber tanto por las empresas como por las familias a la hora de invertir, contratar, tener cualquier plan. Este ambiente de incertidumbre lo que genera inmediatamente es una congelación de todos los proyectos. Tú no te vas a comprar una casa ahora, ¿no? Sabiendo que no sabes si el año que viene cómo va a estar la economía, si vas a tener trabajo o no. Entonces yo creo que esto es apenas el principio, porque depende en realidad de qué sí puede hacer y qué no puede hacer Trump, de su plan de 100 días, si efectivamente, qué va a pedir en la renegociación del TLC, si va o no va a empezar a deportar gente desde el primer día, lo que evidentemente, y si México se va a negar y si vamos a llegar a un conflicto frontal con Estados Unidos en el tema migratorio. Entonces hay una serie de incógnitas, y lo que hay ahora mismo es la certidumbre de que no sabemos qué va a pasar, pero que sí muchas empresas van a dejar de invertir, muchos proyectos se van a detener, la inversión extranjera directa, pues ¿para qué vas a invertir en México si no sabes el futuro del TLC? Eso es lo que estamos viendo ahora. Creo que Alberto lo pone perfectamente. La incertidumbre pone una pausa, congela decisiones. Me gustaría recapitular qué dijo Trump sobre economía que afecta a México. Está lo primero, que son relaciones bilaterales, renegociación del TLC, un posible impuesto a las exportaciones de empresas de Estados Unidos que se relocalizaron en México, y un posible impuesto a las remesas. Un ejemplo concreto es todas las armadoras. Todas las armadoras automotrices. Lo que hoy está Aguascalientes, Guanajuato, Coahuila, Puebla, que hoy le venden a Estados Unidos, están en esta incertidumbre. Pero no sé si es para el pasado, yo creo que es para las que lo empezaran a hacer a partir de ese momento. Hay que decirlo, su argumento fue en campaña, no un plan concreto. Decía Peter Thiel, un inversionista muy sofisticado que tiene inversiones en Facebook, en Twitter, decía él, el problema con muchos de los que quisieron entender a Trump es que lo tomaron literalmente y no lo tomaron seriamente. No es exactamente el mensaje si el 35% se lo va a poner, sino la amenaza de que ponga algún tipo de sanción a quien relocaliza. Cuando decimos relocalizar es sacar una fábrica de Estados Unidos para ponerla en México y a su vez aprovechar el Tratado de Libre Comercio para exportar. Decía muy bien Alberto, se da por hecho que se va a renegociar el TLC. No necesariamente una renegociación del TLC va a ser mala para México en el mediano plazo. En el corto plazo, la sola palabra renegociación va a congelar inversiones. Yo soy optimista en el mediano y largo plazo, pero en el corto plazo es muy difícil que incluso los cambios para bien, la economía los procese bien. A ver, esa es una cosa que han dicho que me parece central, es qué puede y qué no puede hacer Trump. Porque ha dicho, por ejemplo, que a las remesas se aplicaría algún tipo de impuesto. Estamos hablando de 24,000 millones, si no me equivoco, el año pasado. Es decir, que tendría un efecto importante también para la economía y para las familias. ¿Qué sí puede, Alberto? Y en todo caso, ¿qué depende también del Congreso, que hoy sabemos también se mantiene de mayoría republicana? El presidente sí puede autónomamente decidir cancelar el TLC. Tienes una prerrogativa presidencial, pero también él tiene que negociar con un partido republicano que ha apoyado cualquier tipo de política de comercio exterior. Entonces hay una parte que es, ya escuchamos a Ryan que dice, digamos, el líder republicano dice que va a apoyarlo al nuevo presidente incondicionalmente, pero también está buscando chamba, ¿no? Lo que depende mucho de la renovación al interior del partido republicano.
Estados Unidos, como México, forma parte de la Organización Mundial de Comercio, que tiene sus reglas. El TLC, gran parte de lo que está en el TLC ya es marginal la diferencia que tiene con, digamos, de lo que pueda ampararse bajo la Organización Mundial de Comercio, que tiene sus reglas sobre cuando ya has llegado a cierto nivel de liberalización, no puedes echar pasos atrás bajo las reglas de la Organización Mundial de Comercio. Entonces, yo creo que tenemos que estar pendientes de esas dos cosas. ¿Qué van a hacer los republicanos pro comercio y cómo van a hacer con Trump en votos? ¿Cuáles van a ser las batallas que va a elegir Trump sí hacer internamente con su partido? Y dos, es poco lo que puede hacer en términos del TLC, más que subir 1 punto, 2 puntos aranceles. No puede hacer locuras porque hay un régimen por encima del TLC que ha crecido en impacto en los acuerdos. Más allá de lo que es la negociación política con su partido, con el Congreso, está la negociación con factores económicos reales. Yo diría, si pusiéramos 3 categorías o 3 grandes bloques, uno es corporaciones que hacen operaciones industriales entre México y Estados Unidos, armadoras, automotrices, eléctricos y electrónicos. Está Wall Street, toda la negociación con el sistema financiero. Y vamos a poner una tercera categoría que son remesas. Mi preocupación es Wall Street y las armadoras, la gran industria, tiene capacidad, tiene músculo para enfrentar un presidente. Cuando dices músculo, tiene, por ejemplo, legisladores. Cabilderos, legisladores, tiene argumentos en los medios especializados, tiene forma de oír su voz. Me parece que el grupo más vulnerable de los que están amenazados por las promesas de campaña son los inmigrantes. Dicho de otra manera, me parece que donde vamos a ver una forma más expedita de cumplir las promesas es en la presión contra grupos inmigrantes. Con Wall Street se tiene que sentar, lo mismo con Ford, Chrysler, General Motors, incluso se tiene que sentar con Toyota, Honda, BMW, Mercedes-Benz, por todas las razones que decía Alberto y además por una tradición. Un presidente de Estados Unidos no puede ser un presidente contra la América corporativa. Claro. Ahora, aquí un tema que me preocupa es que nos le hemos pasado diciendo lo que no puede hacer Trump y todo lo que hemos dicho que no podía hacer lo ha hecho. Es decir, decíamos, no va a ser candidato. Y fue. No va a ser presidente. Y fue. No va a poder cambiar porque hay poderes fácticos, una globalización. Y él trae un voto hoy que obtuvo en buena medida con las promesas de relocalizar las plantas, Ustedes dicen, a ver, son poderes que están por encima incluso del poder presidencial de Estados Unidos, está acotado por un marco legal. Pero, ¿qué pasa si de veras tiene una fuerza política que le permite empezar a hacer eso? Yo creo que realmente sí vamos a ver un freno a la inversión estadounidense en México en plantas. O sea, yo creo que hay cosas que sí claramente van a suceder. O sea, va a haber no puede suceder en los próximos años que una automotriz anuncie una inversión de $3.000 millones en México para 5 años. Eso no lo vamos a ver, yo creo. Yo personalmente estoy convencido de eso. Que eso ya es una noticia muy fuerte. Bueno, lo que sí esperamos es que no afecte, pero es un tema político interno de ellos, ¿no? Y les van a quitar facilidades fiscales si se puede dentro del TLC, etcétera. Lo que tiene que trabajar México es que no se frenen las inversiones europeas o las inversiones asiáticas. Eso es lo que creo que nos preocupa a todos. Si esta presidencia de Trump va a quitarle a México su atractivo para las inversiones globales como hub de entrada a Estados Unidos. Eso es lo que yo creo que nos asusta a todos. Alberto toca un tema que me gustaría reforzar lo que él dice, refrasearlo, y es qué va a pasar con inversiones ya anunciadas. Hasta ahora pensamos que el único país que tenía problemas de transición política, estas cosas de proyectos transeccionales, era México. Sí. La novedad es que Estados Unidos también va a tener que hacer una especie de pausa para ver cómo resuelve el acomodo frente a un nuevo presidente. Claro, que no solo es un nuevo presidente, es un presidente con una visión distinta del papel del Estado frente al mercado. Es decir, porque esto es central, yo creo que para que se entienda. Sí. Si fuera Hillary Clinton, no estaríamos discutiendo si las inversiones continúan o no. Aquí sí hay una discusión de qué tan de fondo es el cambio. Y volviendo a lo que era directa en tu pregunta, yo creo que hay que tener mucho cuidado con atribuirle superpoderes, me refiero en el sentido de no llegó un superhéroe. Sí. Incluso si ni un vemos supervillano. si vemos la historia empresarial de Trump,
es notable el número de quiebras. Sí. Si lo traducimos a lo que va a ser su plataforma de acción política, vamos a decir que va a tener muchas quiebras en lo que es la implementación de sus promesas de campaña. Porque es básicamente un tipo de ocurrencias. No es una estratega en el sentido que Hillary sí lo era, para ponerlo. Y de pasiones de corto plazo, ya decía que es medio millennial y todo el mundo dice que no, pero digo, yo sí lo veo medio millennial a este señor. O sea, se apasiona por algo, y luego ya no. Claro. Yo creo que lo que define más a este presidente, yo creo que es el nacionalismo. Todos los presidentes estadounidenses usan la carta nacionalista. Yo creo que aquí vemos un nacionalismo económico que no veíamos. O sea, Estados Unidos durante décadas lleva haciendo una agenda global de comercio abierto. Esto es un presidente nacionalista económico y va a ver hasta dónde va a llegar. Yo creo que sí, el sistema americano tiene contrapesos muy fuertes con el Congreso y creo que ahí sí es donde ahí se van a filtrar esa negociación con el sector privado, esa negociación pues también con la academia. O sea, no puede ser. Tenemos... Pues sí, esperaríamos que sí. Ahora, voy a dejar el tema para que lo analicemos, espero que muy pronto. Yo creo que esta mesa tendremos que repetirla, que cosa que me daría mucho gusto. Pero una de las preguntas es, ¿qué puede hacer México ante este escenario? Porque hemos hablado de incertidumbre, hemos hablado de freno de inversiones, has hablado de diversificación de las relaciones, que lo platicábamos con Marta Laos antes de entrar al programa, pero parte de la discusión tendría que ser esa. ¿Qué puede hacer México ante este entorno? Lo primero que creo es entender que el mundo está cambiando. Lo que fue el paradigma de globalización que nace con la caída del muro de Berlín ya se agotó. Viene una nueva forma de globalización donde nacionalismo deja de ser una mala palabra. Eso aplica para Estados Unidos, pero también aplica para México. Sí, y funcionó para el Brexit. Entonces yo diría, para México está el tema de diversificación, pensar que es sano que tener un poco o bastante menos de nuestro comercio exterior con un solo país. Siempre el corto plazo va a ser complicado, en ese sentido los pronósticos de reducción del PIB son correctos. Es decir, nos debe preocupar cómo va a ser el PIB, cuál va a ser la marcha, la composición de la economía para el 2022, para el 2025, no para 2017. No hay nada que podamos hacer de corto plazo para corregir 2017, salvo hacer más eficiente el presupuesto, hacer nuestra tarea. Yo creo que entendiendo lo que va cambiando en el mundo, porque es Brexit, es Trump, muy probablemente veamos una realineación en torno a China de todo Asia. No hay que perder de vista Filipinas y otros países que están realineándose. Y yo digo, hay muchísima tarea interna. Tiene que ver con una política fiscal más promotora de la inversión, más promotora del desarrollo de capital humano. Yo diría, el gran tema de la época que viene va a ser automatización, va a ser incorporación masiva de tecnología. Muchos de los empleos que se están perdiendo en el mundo no son por el comercio, son por la tecnología. Y México no tiene una política tecnológica transversal, alineada. Entonces yo diría, hay muchísima tarea interna y en lo internacional yo digo es entender que la globalización ya no es lo que era hace 10 años y que tenemos que diversificarnos. Bueno, pues vamos a seguir con el tema. Gracias, Alberto. Sí, Luis Miguel, muchas gracias.